Buenas, felicidades por haber llegado al final de la segunda temporada de las guías de laboratorio. Y el final de la temporada, esta vuelta entonces es la fuente de C lineal y uno de los puntos que me imagino que van a estar un poquito enredados, por lo cual es este video, es la corriente del diodo. Entonces vamos a explicar cómo obtenemos esto. Y todo esto tiene que ver con nuestro amigo el capacitor. Entonces comencemos. Para el capacitor nosotros recordamos que la capacitancia es una medida de cuánta carga yo puedo almacenar a determinado voltaje, ¿no? Es una relación entre la carga y el voltaje que yo tengo en un dispositivo, ¿verdad? Entonces, si la capacitancia es constante, si yo pierdo carga, esa carga supone un cambio de voltaje, ¿verdad? Que en este caso va a ser mi voltaje rizado. Entonces, vamos a analizar el circuito. Aquí desde el voltaje pico hasta acá vemos que el circuito se está descargando de forma lineal. Entonces una pendiente constante supone una corriente constante, ¿verdad? Porque la corriente es cuánta carga yo voy cediendo por segundo. Entonces yo puedo decir entonces que la carga que yo perdí también es igual a la corriente promedio que sale del capacitor por el tiempo que el capacitor se está descargando, ¿verdad? El tiempo tau. Y esta carga que pierdo se traduce entonces en un cambio del voltaje, y en mi cambio de voltaje igual al voltaje rizado, ¿verdad? Entonces, la parte interesante entonces es que, ¿cómo yo calculo ese tiempo? El tiempo del pico hasta el punto donde él vuelve a tocar la senoidal rectificada. Entonces, eso sería algo engorroso, que casualmente lo estamos haciendo en el SI, pero por el momento es engorroso. Entonces lo que yo voy a hacer es que, fíjense que el tiempo que él está cargando, el tiempo que la señal de capacitор se recuesta a la señal es poco en comparación al tiempo que él se está descargando. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir, ok, mi tiempo que se está descargando es igual al periodo de la señal para eh, simplificarme los cálculos, como es un tiempo más grande, supone una pérdida mayor de carga. Entonces el capítulo va a ser ligeramente mayor de lo que tiene que hacer, pero eso realmente no nos afecta mucho. Entonces, la parte importante de todo esto es que esta es una señal que pasó por un puente de diodo, o sea que tiene el doble de la frecuencia de la señal senoidal. Entonces, este periodo va a ser igual a 1 en este periodo tau va a ser igual a 1 entre 2 veces la frecuencia. De aquí que tenemos acá la corriente promedio, acá abajo tenemos 2 veces la frecuencia. Entonces, yo quiero ceder carga al circuito y que mi pérdida de voltaje sea controlable. O sea, yo voy a decir cuánto voltaje voy a perder. Entonces lo que hago es que el voltaje rizado aquí lo paso al otro lado dividiendo y basado en el voltaje rizado que yo quiero, la pérdida de voltaje que yo quiero, entonces ahí yo dimensiono mi capacitancia, ¿verdad? Entonces, el voltaje rizado usualmente quieres que sea pequeño, porque recordemos que la descarga realmente es exponencial, pero si es pequeña se ve lineal. Eso ya lo vimos en el laboratorio de rectificadores. Entonces, ese voltaje rizado usualmente se representa como un porcentaje del voltaje pico. En un caso verán 3%. En este laboratorio, para que la capacitancia no salga súper soplada, lo estamos poniendo como un 10%. Ahora que vimos esto, vamos a ver la carga, que es el punto por el cual hice este video. En la carga es donde fluye corriente a través de los diodos. Entonces, ¿qué pasa en la carga? En la carga, fíjense que la señal del capacitor se recuesta en la senoidal. O sea que el voltaje del capacitor sería igual al voltaje de la senoidal. O sea que el voltaje del capacitor yo lo puedo representar como un voltaje pico por seno omega t, que a una frecuencia en este caso de 60 Hz, omega es 2pi la frecuencia. Y aquí viene la parte importante, entonces. Ahora sí me interesa saber que yo sepa, sí me interesa saber el tiempo en el cual el capacitor, el voltaje del capacitor toca la senoidal. Entonces, ¿en qué voltaje pasa eso? Bueno, en el voltaje que pasa eso básicamente es tu voltaje pico menos el voltaje rizado, ¿verdad? Y eso va a ser igual a el voltaje pico seno de omega t sub 0, donde t sub 0 es el tiempo en el que pasa, ¿no? O sea, yo voy a decir, bueno, en un tiempo cero de la senoidal mi voltaje va a valer el voltaje pico menos el voltaje del rizado, ¿verdad? Entonces, esto es despejable. Si se fijan, aquí más o menos ya te despejamos. O sea, vamos a ver qué pasó aquí. Tengo el voltaje pico menos el porcentaje entre 100 del voltaje pico. Este es el voltaje rizado, ¿verdad? Acabamos de decir en antes que mi voltaje rizado yo lo puedo representar como un porcentaje del voltaje pico, ¿verdad? Entonces aquí obviamente voltaje pico menos voltaje rizado sería
voltaje de pico menos el porcentaje de voltaje de pico que vale el voltaje rizado, ¿no? O sea, el voltaje rizado. Mando el voltaje de pico despejando y me queda abajo. Y básicamente se quedó con esta expresión. Todo en términos de voltaje de pico. El voltaje de pico se puede ir. O sea que tendríamos 1 menos el porcentaje entre 100 entre 1. Entonces, aplico seno inverso a ambos lados para poder que el omega t sub 0 quede solo. Y lo último es mandar el omega dividiendo al otro lado. Entonces creo que mi tiempo de t sub 0 es igual. Vamos a ponerlo acá, más fácil de ver. El tiempo al cual el capacitor toca la señal de la senoidal después de pasar el pico sería igual a 1 entre omega seno inverso de 1 menos el porcentaje entre 100, ¿cierto? Entonces fíjense la parte divertida. En esto no necesito el voltaje rizado. En esto no necesito saber cuánto vale el voltaje pico de la fuente. En este momento nada más necesito saber cuánto es mi porcentaje de... ¿Cuánto es el porcentaje del voltaje pico que yo le hice al voltaje rizado? En este caso vimos 10%, así que tendríamos 1 menos 0.1, o sea que esto daría 0.9. Ahora, esto va a pasar no solo en este tiempo, sino que bueno, pasa... Realmente este tiempo es la primera vez que ocurre la primera carga, pasa aquí, pasa acá. Pero el tiempo en sí no es exactamente lo más importante. La verdad es que con esto podemos obtener el tiempo cuando el capacitor por primera vez toca el voltaje, ese voltaje. El segundo tiempo importante es el tiempo en el que toca el pico, ¿verdad? O sea, tenemos este tiempo, ahora vamos a sacar este tiempo, ¿verdad? Pero este tiempo ya lo tenemos realmente. Sabemos que el ángulo vale pi medio, porque es seno de 90 que es igual a 1, ¿verdad? Que es el voltaje máximo. Entonces, básicamente yo podría decir que mi tiempo pico, esto de aquí, el omega t, vamos a ponerlo acá mejor. Mi omega t vale pi medio. Entonces, si mi omega t vale pi medios, yo básicamente voy a decir que mi tiempo pico es básicamente 1 entre omega pi medio. Básicamente despejamos. Entonces, ya tengo el tiempo al que mi capacitor toca la señal y ya tenemos el tiempo al cual es la señal pico. Ahora podemos sacar el espacio de tiempo que el capacitor se está cargando. Entonces el espacio de tiempo que el capacitor se está cargando sería el tiempo pico menos menos el t sub 0, que es básicamente donde tocamos. O sea, básicamente el tiempo aquí menos el tiempo acá, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ese espacio de tiempo. Ahora vamos a obtener el periodo. Entonces el periodo, yo les dije que usualmente el periodo es 2pi entre omega. Pero esta vuelta recordemos que dije que era el doble, o sea que vamos a tener que mi periodo, que realmente es de aquí a acá, es que aquí hay pi grados, ¿verdad? Entonces el tiempo sería pi entre lo que es mi frecuencia angular. Y éramos al punto de balance de carga, que era la parte que quería ver. Yo tengo la corriente de descarga promedio, ¿no? En un espacio de mi periodo menos el espacio de tiempo que se está cargando, la corriente promedio está saliendo del capacitor y supone una pérdida de carga. En el momento donde el capacitor comienza a cargarse, en ese periodo de tiempo, el diodo debe suplir una corriente suficiente para que él recupere la carga que él perdió. Entonces, básicamente, corriente por tiempo igual a carga. Entonces, esta carga que perdí va a ser igual a la carga que estoy ganando. Y la carga que estoy ganando básicamente viene dada por la corriente promedio del diodo por el espacio de tiempo de carga, ¿verdad? Esto es simple relaciones. Yo perdí un espacio de tiempo y tengo que recuperar en lo que me sobra del tiempo, ¿verdad? En un tiempo yo pierdo, en otro tiempo recupero. Entonces básicamente quedamos con que mi corriente promedio del diodo es a la corriente promedio de descarga del circuito, que en este caso vimos que era 1 amperio, por la relación entre el tiempo que demora descargando entre el tiempo que demora cargando. Entonces ya vemos aquí que mi corriente que fluye por el diodo es un poco más berraca. Porque básicamente en este caso hay que hacer cálculo para que se den cuenta cuánto da. Entonces, repito, fíjense, yo no he dicho voltaje rizado, yo no he dicho cuánto es mi voltaje del circuito ni nada. Yo simplemente fijé el porcentaje al cual
yo quiero que se pierda voltaje. Yo nada más dije, ok, mi voltaje rizado va a ser el 10% de voltaje pico. Y lo otro que también necesitas saber es que, ok, ¿cuánto es la corriente que va a suplir el capacitor al circuito? Son las dos únicas cosas que tú necesitas saber. Ya con eso básicamente podemos despejar lo que es la corriente del diodo promedio. Entonces, estamos diciendo que la descarga es lineal y realmente en el pico, como ya la carga llega a su punto máximo, esta corriente es igual a 0, ¿verdad? En el punto donde ya termina la carga, la corriente es 0 y en este punto la corriente es máxima. Entonces la corriente promedio sería básicamente la mitad, ¿verdad? Como una línea. Entonces, la corriente pico del diodo es igual a 2 veces la corriente promedio del diodo, ¿verdad? La pico igual a 2 veces la promedio del diodo. Basada en simplificación lineal, o sea que mi corriente salta un pico y decrece linealmente, asumiendo que el tiempo de carga es pequeño, ¿verdad? Entonces, esa parte es la parte que quería que vieran. Entonces, lo otro que falta saber es que si no están convencidos con este método, también tienen el tiempo al cual toca la señal. Entonces, lo que pueden hacer es derivar la carga con respecto al tiempo de la ecuación que tenemos aquí. De esta ecuación la derivamos con respecto al tiempo, tenemos la carga del diodo. Entonces lo único que tienen que hacer en este caso es, ok, evaluamos en T sub 0 y vamos a obtener la corriente que debería dar. No vamos a decir exactamente lo mismo porque recuerden, estamos aproximando, pero da un valor muy similar. Entonces, este es el caso donde el diodo se está cargando desde aquí a acá. O sea, él ya tenía una carga aquí y simplemente está respondiendo la carga que perdió. Ahora la parte que falta es que existe la corriente más berraca de todo el circuito. La corriente más berraca de todo el circuito es cuando yo prendo el circuito por primera vez y el capacitor está completamente descargado. Entonces, en la corriente, la carga del diodo básicamente vendría desde cero todo este camino hasta acá. O sea, en un espacio de media onda, de pi medio básicamente, el capacitor tiene que obtener toda la carga. Entonces, esa corriente, vamos a expresarla, o no vamos a expresarla, vamos a simplemente buscar la corriente máxima, porque ese es el valor que nos interesa. O sea, cuánto es el golpe, ¿verdad? Como cuando uno pregunta por plata. Entonces, el golpe básicamente, vemos la ecuación, la corriente máxima entonces sería igual cuando T es igual a 0, que el coseno igual a 1, y básicamente la corriente máxima del diodo, o la corriente máxima que lo va a obtener en la primera carga es igual a omega por la capacitancia por el voltaje pico. Entonces, aquí vamos entendiendo que básicamente para entender la relación entre carga y descarga simplemente nos pusimos a ver, repito, que la proporción entre ellas es igual a la proporción entre el tiempo que estoy descargando entre el tiempo que estoy cargando, ¿verdad? Simplemente, perdí en la descarga, tengo que recuperar la carga. Y en la primera carga voy a tener una corriente mucho más grande porque esa corriente que va es la corriente que viene a cargarme completamente el capacitor. Mientras más grande el capacitor, más berraca va a ser esa corriente, como vemos en la ecuación. Y mientras más pequeño sea el voltaje de rizado, obviamente más grande va a ser la corriente que pasa por el diodo. Entonces, vamos a ver lo siguiente que es, vamos a ver cómo se ven estas ondas. Básicamente vemos que la primera carga es todo esto de aquí, y el pico que es la primera carga. Y fíjense que ahí es donde viene, aquí ves que el voltaje del capacitor crece completamente. Y cada vez que llega al punto, salta la corriente, que es cuando ya se activa el diodo. Se llega a un valor pico y va decreciendo. Entonces, cada vez que llega aquí, va decreciendo. Entonces, fíjense que en este punto, la corriente pasa por un par de diodos cuando está el semiciclo positivo y va a pasar por otro par de diodos cuando está el semiciclo negativo. Básicamente esa es la parte que quería que vieran. Entonces, cuando veas corrientes raras que en un punto, porque no es la primera vez que va una onda de corriente así, como que en un punto saltan y después tiran a cero, quiere decir que hay un diodo, hay un dispositivo permitiendo y cortando, permitiendo y cortando. Entonces, vamos a ver como en los datasheets cuáles son los datos importantes. Entonces, creo que el más importante es mi corriente máxima. Y los otros datos importantes son los siguientes. Cuando vemos
la máxima corriente rectificada promedio, básicamente es como decimos, ok, si yo tuviera el diodo en DC o tengo una corriente promedio, o sea, cuánta potencia recibe el diodo, eso básicamente lo podemos ver como Goku tirando un Kamehameha continuamente, o sea, es un golpe continuo que el diodo va a tener. Entonces el diodo se va a calentar en función de esa corriente y no va a tener espacio para enfriarse. Entonces él va a llegar a una temperatura estable, pero puede, después de cierto punto, él no llega a una temperatura estable, sino que se quema. Entonces básicamente ese es este parámetro. Existe el, la corriente de irrupción máxima, que ahí está la M de máximo, que básicamente es como decía, no va a pasar siempre. Pasa el golpe y ya después van a manejar valores más pequeños. Entonces, esta corriente, si te va a dañar el equipo, lo tiene que hacer en un periodo corto de tiempo. O sea, él va a sentir el golpe, pero el golpe dura un rato y después tiene todo el tiempo del mundo para enfriarse después de ese golpe. O sea, básicamente ponemos verlo como una genkidama, ¿no? El golpe grande que él recibe y ya después de ahí no viene otro. Y lo otro que... disculpen. Y lo otro es la corriente repetitiva pico. Entonces, como dije, en el caso de Kamehameha, que era la promedio, ustedes tienen una potencia continua fluyendo. Y si no es continua, o sea, es la promedio. O sea, que es como si yo tuviera la continua fluyendo, equivalentemente. La repetitiva es básicamente como golpes que vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, como cuando estás tirando bolas de aquí, a alta velocidad. Entonces, en ese caso, tiene un tiempo donde recibes el golpe, tienes un tiempo donde te enfrías, tienes un tiempo donde recibes el golpe, tienes un tiempo donde te enfrías. Obviamente, si lo vemos de esa perspectiva, vamos a tener más tiempo, o sea, para recuperarnos, ¿no? En esta no tenía tiempo. En esta tengo todo el tiempo del mundo mientras cuando ya pasó el golpe. Y en esta tengo un tiempo definido. Tiempo de golpe, tiempo de recuperación. Tiempo de golpe, tiempo de recuperación. Entonces, obviamente, esta corriente va a ser más grande que esta, porque esta no da tiempo de enfriarse, esta sí. Esta da un tiempo que el dispositivo o el diodo asuma el golpe. Entonces, de los tres parámetros, creo que el parámetro para elegir el diodo con el que nos deberíamos ir, porque usualmente este no aparece, si fuera con este, nos podríamos ir con la corriente promedio y la corriente pico que vemos. Pero la que sí aparece en todos los diodos es la corriente de irrupción máxima, la genkidama, por así decirlo. Esa corriente van a notar que es mucho más grande que las demás porque obviamente, como dije, nada más pasa una vez cada vez que yo prendo el dispositivo. Entonces, esa corriente, si se ponen a hacer este cálculo, esta cosa les va a dar en el orden de los 30 y algo amperios. Ese es el valor que vale para el 1N4004. Y la corriente promedio en forward es de 1 amperio, pero la corriente que más nos preocupa, para ambos casos, aunque lo quisieran considerar, pero más importante el de 30, vemos que en el punto que tú lo prendes y después el diodo está trabajando demasiado de cerca de su límite, es más, lo sobrepasa. No queremos que eso pase. Por ende que si se pone el 1N4004 que hemos visto en todos los laboratorios hasta ahora, no le va a funcionar. Entonces, esa es la parte que quiero que entiendan. Y ya visto los criterios, y cómo se calculan diferentes cosas y cómo funciona la onda, ok, ya es turno de ustedes que vayan viendo la elección del diodo. No quería mandarlos al vacío porque es muy difícil encontrar en internet información de este tipo o te ponen una serie de potencias que son muy molestas. Solamente cuando tú ves una serie de potencias que te pueden simplificar linealmente, hay otra forma de darle la vuelta, una forma más fácil de pensar las cosas. Pero bueno, hasta aquí el video, espero les sea de provecho. Y bueno, sé que a algunos les van a estar atormentados, pero realmente estos laboratorios son como para que puedan aprender todo un poco. Hay una tercera temporada, es la más interesante realmente, van a haber muchos tipos de circuitos, va a variar, porque primero que muchos están como un poquito fatigados de solo fuente de C, así que tranquilos, viene una variación. Va a ser divertida, así que bueno, aguanten ahí un poco y... Vamos, pues yo creo que hasta aquí puedo dejar el video.